Buenas tardes, mi nombre es Fernando José Palmera Guerra, identificado con el código 1065-649-490, y esta es una actividad para el curso de electrónica de potencia. Pues en el primer ejercicio vamos a hablar acerca del sistema de conversión AC y DC. Este cálculo matemático ya lo habíamos encontrado en la unidad pasada y ahora vamos a reafirmar por medio del laboratorio, por medio de experimentos, por medio de montaje del circuito, certificar y cerciorar que todos los resultados matemáticos estén correctos. Entonces, estos son los datos proporcionados: voltaje de fase, potencia, corriente nominal, eficiencia, factor de potencia, rango de operación. Son los parámetros de un motor y nos dan los datos de alimentación: cuál es la frecuencia 60 Hz y voltaje VRMS, que es el voltaje de entrada de 120. Nuestro voltaje de rizado puede estar entre 2 al 7. Yo en este caso cogí el 5, y a través de esta fórmula de voltaje RMS por la raíz de 2 podemos hallar el voltaje pico. Como ya tenemos el voltaje RMS, que son 120, al hacer la operación nos da que nuestro voltaje pico es de 1,69. Eh, Dado que el voltaje de entrada es de 120, asumimos un valor intermedio del 5 para el rizado. Entonces tenemos que 169,705, que es nuestro voltaje pico, por 0,5, que es nuestro voltaje de rizado, nos da 8,48 voltios. Ahora, para calcular nuestro capacitor utilizamos esta fórmula y obtenemos un valor del capacitor de 2849,8 microfaradios. Recordemos que nuestro voltaje de salida va a ser igual a nuestro voltaje de entrada menos 1,4 voltios. Esto equivale a nuestros diodos de nuestro puente rectificador y nos da este valor aproximadamente de 168 voltios. Entonces aquí tenemos nuestros parámetros del conversor de AC-DC, donde el voltaje de rizado es 5%, el valor de nuestro capacitor de 2849,8 microfaradios y el voltaje que vamos a tener a la salida es de 168,30. Aquí tenemos pues nuestro montaje de circuito, nuestra construcción de circuito, nuestro voltaje de 120, nuestra fuente de alimentación de corriente alterna, nuestro puente rectificador de diodos, nuestro osciloscopio para tomar las señales y nuestro capacitor, el cual tiene ese valor, 2849,8 microfaradios. Si pasamos a la simulación, pues aquí tenemos todo lo descrito, lo anterior. Podemos correr nuestro circuito. Aquí vemos que tenemos 120 y tenemos una salida de 169, que es el valor que habíamos conseguido en nuestro ejercicio. Podemos mirar también el comportamiento a través del osciloscopio y podemos ver los 170, que viene siendo el voltaje tomado directamente desde nuestra fuente de corriente de voltaje alterno. Ese valor lo tomamos directamente y ahora lo verificamos que tiene ese valor, nuestra onda completa. Ahora a verificar, ya una vez rectificada convertida nuestra señal, podemos ver que es el valor de 169 voltios. Pues esos son los valores los cuales medimos en esta ocasión para realizar el montaje. Aquí tenemos el valor de 170, el cual nos sale aquí en nuestro osciloscopio. Esa es la primera parte de nuestro ejercicio. La segunda parte, aquí están los valores en la pantalla discriminando la información. Pues nuestra segunda parte trata el tema referente al sistema de control SPWM, donde en la unidad también pasada hicimos nuestros cálculos matemáticos y determinamos los parámetros del conversor DC a C, el inversor. Entonces dice que tenemos un índice de modulación de amplitud de 0,8, índice de modulación de frecuencia de 11, frecuencia de señal sinoidal 60 Hz, voltaje pico de la señal sinoidal de control entre 3,5 y 6, 3,5 voltios, y el voltaje pico de la señal triangular de 4,375 voltios y nuestra frecuencia señal triangular 660.
Estos datos los sacamos de esta manera. Por ejemplo, nuestra señal triangular, voltaje pico de la señal triangular son 4.375, pero ¿de dónde sale? Sale del índice de modulación de amplitud, que es 0.8, sobre el voltaje pico de la señal de control, que dice que tiene que estar entre 3.75 a 6. Yo cogí 3.75 y de allí tenemos el valor del voltaje de pico señal, que es 435. ¿Y de dónde tenemos los 660 Hz, que es la frecuencia de señal triangular? Pues lo tenemos de el índice de modulación frecuencial, que serían 11, multiplicados por la frecuencia de la señal senoidal. Entonces multiplicamos 11 por 60 y nos da 660. Aquí tenemos pues los parámetros necesarios para hacer el ejercicio. Pues aquí tenemos todo el montaje del circuito, donde explicamos paso a paso eh, cómo obtener la señal SPWM. Entonces pasamos aquí a Proteus y tenemos, tenemos nuestro circuito, el cual está compuesto por un generador de onda de señal. En este caso es una señal triangular, para poder hacer pues las comparaciones necesarias. Tenemos una señal senoidal. El circuito está compuesto por amplificadores LM324, eh, alimentados a 9 voltios positivos, 9 voltios negativos. Recordemos que si alimentamos en esta parte y en esta, ya no tendríamos por qué alimentar en estas, ya que estamos utilizando pues la misma pastilla del amplificador, es decir, U1A, U1B, U1C y U1D. Si cambiaríamos a otro amplificador, ya sí tocaría alimentar pues las demás entrada. Entonces, en este caso, pues este amplificador está configurado como un comparador al cual recibe la señal triangular y la señal senoidal. Y su salida, pues va a ir al diferenciador. Este es el comparador A. El comparador B también recibe la señal. Y en este caso tenemos el tema del inversor para desfasar nuestra onda 180. Recibimos la misma señal y aquí tenemos ya nuestra onda desfasada, el cual va a entrar al comparador B y va a entrar a la etapa del diferenciador, el cual nos va a arrojar la salida SPWM. Entonces, ¿cómo está conectado nuestro osciloscopio? Pues fácil, tenemos nuestra señal senoidal conectada al puerto A, nuestra señal triangular de nuestro generador a la señal C, nuestra señal desfasada a nuestro puerto B y nuestra señal SPWM a nuestro puerto D. Entonces vamos a entrar al tema de la simulación y vamos a explicar qué ocurre con nuestras señales. Bueno, en este caso ya tenemos nuestras señales generadas y tenemos la configuración de nuestro generador de señal triangular, el cual está configurado a 660, como lo tenemos en nuestros parámetros 660 Hz. Tenemos también nuestro valor de voltaje pico de la señal triangular 4.375, pero lo tenemos que multiplicar por 2 para que nos pueda dar toda la señal completa. Este es el valor. Y también tenemos nuestra señal triangular y ya está configurado. Con esta configuración pues podemos sacar nuestros valores. Entonces tenemos nuestras señales, las cuales
Aquí están los valores de 3.50. Esta pues la señal senoidal y la desfasada 180. También tenemos nuestra señal triangular, la cual tiene un voltaje de 4.35. Podemos corroborar que es el mismo valor en nuestros parámetros, 4.375. Y tenemos luego nuestra señal definitiva, que va a ser la SPWM, la cual tiene esta forma. Luego realizado el proceso que nuestro comparador hizo la comparación, tenemos esa señal, la cual es utilizada pues en diferentes aplicaciones y en control. Aplicaciones y en diferentes controles, ya sea de un motor o sea en diferentes componentes. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos todas nuestras señales, tenemos eh, todas las señales simuladas, las cuales pues corresponden a nuestros valores, nuestros parámetros conversor en nuestro circuito realizado. Muchas gracias.